Bien, continuando con los problemas de geometría del movimiento, en esta ocasión quiero presentar la solución del problema conocido como problema de Fagano o teorema de Fagano, el cual establece que dado un triángulo acutángulo ABC, nos dan los puntos P, Q y R sobre los lados BC, CA y AB respectivamente. Se solicita determinar la ubicación exacta de estos puntos para que el triángulo que está formado por ellos tenga perímetro mínimo. Entonces lo primero es dibujar un triángulo acutángulo tal como lo establece el problema, es decir, un triángulo que tenga ángulos agudos. Bueno, como es un problema de optimización, es decir, queremos encontrar el perímetro mínimo, entonces lo que hemos estado utilizando como un método para poder minimizar distancias es los segmentos que queremos minimizar, escribirlos sobre una poligonal o intentar ponerlos sobre una poligonal y luego trazar una recta que va desde el inicio de la poligonal hasta el final, de tal manera que esa recta es la longitud mínima. Entonces primero procedemos a ubicar los puntos P, Q y R que forman el triángulo con el mismo nombre. Entonces vamos a nombrar primero el triángulo ABC. Este va a ser el triángulo A, B y C. Y ahora los puntos que hemos llamado PQR. Este es el punto P, el otro es el punto Q y por último el punto R. Bien. Entonces queremos encontrar la distancia mínima o el perímetro mínimo de este triángulo que hemos escrito en el ABC. Para ello vamos a utilizar la herramienta de la geometría del movimiento, de las isometrías, que es la simetría axial. Entonces lo primero que hacemos es encontrar la imagen, vamos a fijar el punto P y vamos a intentar escribir estos segmentos sobre una poligonal. Entonces encuentro la imagen del punto P a través del eje de simetría que pasa por AB y obtenemos este punto que le vamos a llamar P'. Entonces lo mismo hacemos con el punto P, pero para el eje de simetría que pasa por AC. Entonces encontramos el simétrico de P con respecto al lado AC y a ese punto le vamos a llamar P'. Bien, ya tenemos entonces los simétricos de P con respecto al eje AB y AC. Ahora, notemos que el segmento PP' tiene por mediatriz, por definición de simetría axial, a la recta que pasa por AB. Eso significa que todos los puntos que estén sobre la recta AB equidistan del punto P y del punto P'. Entonces, en particular, el segmento RP es congruente con el segmento RP' y el segmento QP es congruente con el segmento QP'. Bueno, entonces tenemos que este segmento congruente con este y este segmento congruente con este. Eso significa que la poligonal P', R, R, Q y QP' mide lo mismo que el perímetro del triángulo PQR. Bueno, entonces eso me permite minimizar esta poligonal a través de unir los extremos de la misma con un segmento. Entonces, en principio tendríamos que este segmento o los puntos R,
y Q, para que esta distancia sea mínima, deberían estar sobre las intersecciones de P', P'B' con AB y con AC, es decir, estos puntos que he nombrado acá. Pero veamos una cosa curiosa. La distancia fijado P del segmento P', P'B' no depende de la posición de los puntos R y Q. Este lo puedo mover a mi antojo y la distancia de P' a P'B' no se va a modificar. Entonces pareciera que hemos resuelto nuestro problema, pero que no garantiza que este segmento que representa el perímetro de este triángulo es el mínimo. Pues todavía nada, porque si yo muevo el punto P, que en principio lo he dejado fijo, vamos a ver que la longitud de P', P'B' cambia. Esa longitud cambia. Entonces hemos llegado al punto donde debemos saber dónde, o debemos buscar dónde debe ubicarse el punto P para que P', P'B' sea mínima. Bien, entonces vamos a buscar ese mínimo. Por el momento, notemos que como AB es mediatriz de P'B', entonces la distancia de A a P' es igual a la distancia de A a P. Y lo mismo sucede con la distancia de A a P y la distancia de A a P'B'. Estas distancias son iguales. Entonces, por transitividad, el segmento AP' es congruente con el segmento AP'B'. Eso significa que este triángulo P' a P'B' es isósceles. Bueno, entonces este triángulo isósceles tiene por uno de sus lados el lado distinto P', P'B'. Nosotros podríamos encontrar la menor distancia si pudiéramos manipular este ángulo y cerrarlo lo más posible. Si lo cerráramos lo más posible, pues tendríamos que esta distancia sería la menor. Pero vamos a demostrar en este momento que el ángulo distinto de este triángulo isósceles, es decir, el ángulo P' a P'B', es constante. Es decir, no depende de la ubicación de P, sino más bien depende de qué valor tenía el ángulo BAC. Veamos. En el caso de este ángulo BAC tiene un valor constante, digamos, le voy a llamar a BAP alfa y a PAC beta. Entonces tengo aquí el ángulo, este angulito que está aquí se llama alfa, y el otro le vamos a llamar beta. Este ángulo alfa y beta que he llamado a BAP y a PAC es un ángulo constante, es decir, el ángulo BAC vale alfa más beta. Entonces aquí vamos a notar que el ángulo alfa, el ángulo BAP que hemos llamado alfa, vale lo mismo que el P' AB, porque AB es mediatriz, bisectriz, mediana y altura del triángulo P' AP. Entonces este ángulo vale alfa, el que está contiguo, el adyacente. Y este vale lo mismo, vale beta, por la misma razón. Entonces todo el ángulo P' a P'B' vale 2 alfa más 2 beta, es decir, 2 veces el ángulo BAC.
Bueno, entonces el ángulo P' a P'B' es un ángulo constante, no depende de la ubicación de P. Eso me indica que para poder minimizar el perímetro, es decir, la distancia de P' a P'B', lo que debo hacer es ubicar P de tal manera que la distancia de A a BC sea la mínima, es decir, AP sea lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque como este ángulo es constante, lo que debería suceder es que P' y P'B' deben estar sobre la recta que pasa por AP' y por AP'B', pero lo más cerca posible de A, digamos, porque siempre se va a seguir formando un triángulo isósceles, pero como la menor distancia va a ser el menor segmento que se pueda formar acá, pero el punto P' y el punto P'B', que son iguales, dependen de dónde esté ubicado P. Eso significa que yo lo que debo hacer es ubicar P sobre BC de tal manera que la distancia de A a BC sea la mínima, y eso sucede cuando trazo la perpendicular. ¿Cuál perpendicular? O la altura desde A hasta el segmento BC. Entonces ahí en el pie de la altura debo ubicar P para que esa distancia sea mínima. Entonces P lo debo ubicar. En este punto yo sé que esta distancia ya es la mínima, porque estos lados son lo más pequeño posible, y como el ángulo dijimos que era constante, pues ya tengo la longitud mínima. ¿Y dónde debe estar R y Q? Pues R debe estar donde P' corta al segmento AB y Q donde P' corta al segmento AC. Este triángulo que hemos formado acá, que es el triángulo que nos pedían, que tiene por vértices PQ y R, en este caso es el que tiene el perímetro mínimo. Bien, entonces, ¿cuál es la manera de encontrar un triángulo dentro de otro, que es acutángulo, que tenga perímetro mínimo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar la perpendicular desde uno de sus vértices hacia el lado opuesto, y luego el pie de esa perpendicular reflejarlo sobre los lados desde donde no está el pie de la perpendicular, o sea, en este caso AB y AC. O sea, al trazar el segmento que une las imágenes a través de esa simetría de P, donde corta a los lados, es donde van a estar ubicados los otros puntos, y esto resuelve el problema de Fagan. Bueno, hasta aquí llegamos con el ejemplo.